De regreso aquí en CNN Chile Radio, 11:04. Saludamos a esta hora de la mañana al diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, presidente de la Comisión de Hacienda, para conversar sobre el presupuesto 2026. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Muy bien, buenos días, Sebastián, bueno, y toda la gente que ve CNN. Muchas gracias por el contacto, muy amable. Diputado, está en un momento bien álgido, bien tenso la discusión presupuestaria, sobre todo después del rechazo de la gran mayoría de las partidas la semana pasada en la discusión de presupuesto que se está dando en la comisión mixta. ¿Cómo definiría usted el punto en que está el trámite político de la ley de presupuesto? Claro, bueno, está en un momento bastante complejo. La verdad es que lo que ha sucedido en la votación de la mixta la semana pasada es algo, si bien es inédito, nunca antes había sucedido. También encontramos nosotros que es súper irresponsable porque genera incertidumbre en la ciudadanía, principalmente en los trabajadores y trabajadoras, lo que está sucediendo con el presupuesto. Así que, bueno, vienen ahora las conversaciones. El gobierno ha manifestado desde un principio que está abierto a conversar con la oposición. Sin embargo, esta se fue al extremo. Nosotros pensábamos de que iban a ir rechazando algunos puntos específicos de los cuales han hecho, pero finalmente rechazaron todo y cerraron toda la posibilidad de poder conversar o mejorar el presupuesto, que es lo que uno siempre busca, por lo menos en este trámite en el Congreso. Diputado, el ministro Grau el fin de semana decía que él no entendía bien qué es lo que esperaba la oposición o qué es lo que quería de esta discusión presupuestaria. ¿Usted tiene claridad de eso? Sí, la verdad es que también lo dijimos en las intervenciones de ese día. Hay bastante contradicción en lo que ha planteado la derecha, porque por un lado decían de que reclamaban, el argumento de ellos era de que habían programas, por ejemplo, que eran importantes para la ciudadanía, que habían bajado, como por ejemplo el programa Más de Adulto Mayor, colocaban ese ejemplo. Sin embargo, decían de que el presupuesto estaba muy inflado, de que las expectativas de crecimiento no eran y que por lo tanto el presupuesto debía bajar. Entonces, si están reclamando por un lado de que hay que subir el presupuesto a algunos programas, ¿por qué dicen por el otro de que está muy inflado y que hay que bajarlo? Entonces, lo que planteaba el ministro en su momento les decía, bueno, díganme entonces ustedes dónde hay que bajar, porque por un lado están diciendo que no están de acuerdo con la rebaja y por otro lado están diciendo que hay que bajar, e incluso llegaron a una propuesta que es irrealizable, creo yo, que es la que hizo el diputado republicano Romero cuando dice, yo quiero colocar una propuesta clara, dice, disminuir en $2.000 millones, y eso es prácticamente imposible. Es como decirte, negociemos, pero antes de negociar tírate de un quinto piso. O sea, eso es imposible. Porque mira, pero no es materialmente posible recortar $2.000 millones. Por eso te digo, para que la gente que nos está viendo dimensione que son $2.000 millones, podemos decir de que la gratuidad en la educación cuesta $2.700 millones. Entonces, ¿quieren bajar la gratuidad? $2.000 millones es casi la gratuidad completa de la educación. Ahora, que el Partido Republicano, millones de chilenos. Para ser estrictos, no ha planteado reducir de la partida de educación de la gratuidad esos $2.000 millones, sino de todo el presupuesto, y eso significa hacer recortes quizás pequeños en distintas partidas para poder alcanzar una cifra de esa naturaleza. No digo que sea posible, solo digo que no ha pedido sacarlo de la gratuidad en particular. No, pero eso es lo que yo te decía, Sebastián. Dicen hay que bajarlo, pero no dicen dónde. Entonces eso genera obviamente incertidumbre. Yo colocaba el ejemplo para que la gente dimensionara cuánta plata es. Sí, mucha $2.000 millones. Pero mira, otra cosa, el republicano no dijo de dónde, pero él sí metió indicaciones de votaciones separadas que iban apuntando principalmente a lo que tiene que ver con personal en muchos ministerios. Así que me imagino que la idea de él era ir reduciendo en trabajadores del sector público. Pues no alcanzamos a votar esas votaciones separadas porque obviamente rechazaron todo. Pero si hubiéramos avanzado, hubiéramos votado esas indicaciones que metió él, y muchas, o la mayoría, tenían que ver con recortar el subtítulo 21, que tiene que ver con el personal que trabaja en el Estado, que la misma gente en los territorios nos dicen que es insuficiente, por ejemplo, porque cuando hablamos de personal del Estado estamos hablando de médicos, de TENS, de carabineros, de todo eso. Pero bueno, no lo llegamos a votar porque rechazaron todo. Bueno, uno de los puntos de crítica también tiene que ver con que no hay claridad sobre los ingresos que se están proyectando para el próximo año. Desde la oposición plantean básicamente que se está haciendo una sobreestimación de respecto a esos recursos y que por lo mismo entonces el nivel de déficit va a ser más alto. Si usted calcula que va a recaudar 100
y va a gastar un poco más de 100, 105, pero después no recauda esos 100, sino que recauda 90, por simplificar el ejercicio, evidentemente que la brecha respecto al gasto va a ser mucho más grande. ¿Qué dice usted sobre ese punto en particular? Sí. ¿Están bien estimados los ingresos? Sí, sí, también, bueno, si recuerdo esos argumentos, la verdad es que es algo, mira, ellos dicen que no le creen al gobierno con esas estimaciones, pero estas no son solamente estimaciones del gobierno, son estimaciones del Banco Central, que es un poder completamente autónomo, son estimaciones del Banco Mundial, que también incluso calcularon, porque en un principio el gobierno decía que iba a crecer, por ejemplo, este año 2,2, 2,3, y resulta que el Banco Mundial dijo que no, proyectaron el crecimiento de Chile en 2,5. El Banco Central tuvo que ajustarse al alza. Eso tiene que ver con las proyecciones de y crecimiento. El presupuesto, de hecho, claro, y de crecimiento en el PIB, en el Producto Interno Bruto. Y el presupuesto crece solamente 1,7, o sea, mucho más bajo de lo que se estima el crecimiento del año. Y otro dato, mira, otro dato, porque ellos dicen que para mantener el equilibrio fiscal hay que gastar menos, y eso es lo que quieren hacer, disminuir el presupuesto, pero hay un informe del Servicio de Impuestos Internos que dice de que disminuyendo exenciones y algunos beneficios a las grandes empresas se podría recaudar sobre el 2,1% del Producto Interno Bruto. O sea, y dice también de que hay una brecha que se puede disminuir en relación a las contribuciones, que también es cerca de 4 puntos del PIB. O sea, hay espacio, según informes del mismo Servicio de Impuestos Internos, en donde se puede recaudar más para no tener que bajar este presupuesto. Entonces, lo que nos preocupa que la solución de la derecha es bajar el presupuesto, y eso afecta finalmente a la gente que más necesita el Estado, por la que va al CEFAM, al colegio público. El problema, diputado, si bien es cierto las proyecciones de crecimiento para el próximo año las comparte el Banco Central o el Banco Mundial, no es ese el punto de crítica, sino más bien respecto a cuánto puede recaudar exactamente el fisco a partir de ese crecimiento. Y uno de los instrumentos que está planteando el gobierno permitiría aumentar la recaudación, tiene que ver con la ley de cumplimiento tributario, por ejemplo. Pero JP Morgan ayer sacaba un reporte donde planteaba que había un exceso de optimismo respecto a esas proyecciones. Entonces, las herramientas de recaudación que se están proponiendo para el próximo año podrían no dar los resultados esperados, y eso aparece como una crítica no política, sino técnica también. Claro, pero como te digo, son opiniones distintas. O sea, por un lado hay un técnico que dice que no le cree, pero por otro lado hay técnicos también por el lado del Estado, y como te digo, los mismos informes internacionales que además califican el riesgo país con buenos números. O sea, si todos estuvieran pensando que Chile está proyectando de manera errada el futuro, el crecimiento, la recaudación, no estaría tan bien mirado, o en los rankings que está mirado internacionalmente, y eso no lo decimos nosotros, eso lo dice cualquier informe que uno lea en relación a cómo ve el resto del mundo a Chile, y lo ve con confianza. Sumemos un antecedente más a la discusión, diputado. El gobierno efectivamente proyectó mal los ingresos del año 2024. El déficit fue muy superior, y el propio ministro Marcel reconoció que era uno de los grandes dolores con los que se iba el Ministerio de Hacienda, haber errado en la proyección de ingresos del año 2024. Claro, pero eso ha ido cambiando. Eso fue un momento específico de la economía, pero esto ha ido cambiando en el 2025. O sea, este mismo mes, por ejemplo, los resultados del IMASEC de septiembre, que ha ido creciendo. Mira, si lo que podemos decir es que tal vez no hemos crecido lo que cualquiera pueda querer crecer comparado con, no sé, con 10 años atrás, pero es uno de los países que está creciendo más en América Latina. Y eso nadie lo puede desconocer. Este gobierno es el diputado, gobierno pero el 2,5% es bien insuficiente, ¿no? No, sí, insuficiente, pero no hay nadie que esté creciendo más del 2,5%. O sea, hay una realidad que es internacional. O sea, no es solamente Chile el que no está creciendo más que eso, sino que en todos los países. Pero mira, otro dato importante que ha dicho la derecha, que vamos a dejar el país endeudado si este presupuesto es muy alto. Resulta que el crecimiento del gasto de este gobierno ha sido el menor de los últimos 10 años.
Entonces, la verdad es que yo creo que es todo bastante infundado, creo que están en una campaña electoral y esa campaña electoral lo ha llevado a todos a desprestigiar y decir de que no creen en nada y han llegado incluso al extremo de rechazar todo el presupuesto, dejando la incertidumbre a profesores, a médicos, a una cantidad de trabajadores del Estado de los cuales depende la ciudadanía, ahí en ascuas. No sabemos lo que va a pasar. Diputado, solo para precisar, el mundo este año va a crecer un 3,2% en promedio, según los cálculos del FMI. Una última pregunta. Respecto al trabajo de los asesores de parlamentarios, se estableció una mesa técnica que empieza a trabajar, entiendo, hoy día. ¿Qué expectativas tiene usted sobre lo que pueda salir de ahí? Sí, bueno, lo que esperamos nosotros es que se pueda avanzar en el presupuesto, de que podamos llegar a la vuelta en la semana del 17 con algunas luces que por parte de la derecha que nos permitan avanzar. Ojalá que este presupuesto no disminuya. Nosotros no nos vamos a jugar para que eso no suceda porque ya creemos de que este presupuesto es bastante ajustado, o sea, se han recortado para poder llegar a este número, se han recortado algunos programas que nosotros creemos que son relevantes, como por ejemplo, estábamos de acuerdo incluso al punto que hacía la derecha en relación al programa Más Adulto Mayor. Creemos de que hay que hacer algunas modificaciones también a lo que tiene que ver con el presupuesto en vivienda, mejoramiento de vivienda, asentamientos precarios y otras cosas más que creemos de que no pueden bajar. Bien. Diputado Barrera, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Hasta luego.